Continuamos con la serie Temas de importancia para la iglesia. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, porque es un tema que ha causado mucha inseguridad en la vida de muchos cristianos, y es acerca de, así con interrogación, el tema se llama maldiciones generacionales. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 36. Dice así: así que, si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. ¿Así dice? Parece como que esta doctrina de las maldiciones generacionales es lo que pretende enseñar. Que tú recibes a Cristo, naces de nuevo, pero como que no está completo el asunto. Que todavía estás esclavo a que los demonios te hacen y te deshacen y no sé cuánta cosa. No, el versículo dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Libres de qué? De toda maldición. Esta doctrina de las maldiciones generacionales es relativamente nueva. No es algo que los cristianos siempre han creído, no. Los mayores propagadores de esta doctrina son los predicadores de la prosperidad y de la confesión positiva, y ha causado mucha inseguridad en la gente. Esta doctrina es prima hermana de la enseñanza que les di hace 8 días sobre cristianos endemoniados. O sea, son primas hermanas, casi hermanas. O sea, van una de la mano, van de la mano ambas. Entonces, fíjense que casi todas las enseñanzas de las maldiciones generacionales basan su enseñanza en 4 versículos que son paralelos. Es decir, Éxodo 20, no lo busque, Éxodo 20, versículo 5, Éxodo 34, 7, Números 14, 8 y Deuteronomio 5, 9. Y en esos versículos destaca la frase: visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y si usted busca Deuteronomio 5, 9, que es el versículo más usado, vamos a leerlo. Deuteronomio 5, 9. Este es el favorito de los que enseñan esa doctrina. ¿Ha oído usted alguna ocasión algo de esto, de lo que estoy diciendo? Que las maldiciones generacionales y que no sé qué, y que bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Deuteronomio 5, 9. El versículo 8 habla acerca de no hacer imágenes ni de nada que esté en el cielo ni en la tierra. Y en el 9 dice: no te inclinarás a ellas, es decir, a las imágenes, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Bien. Muchos interpretan este pasaje para enseñar precisamente las maldiciones generacionales. Y consiste en que son las maldiciones que heredan los hijos, o sea, que usted heredó en este caso, como consecuencia de los pecados de sus padres. ¿Sí? Por ejemplo, si tu padre fue un alcohólico, entonces tú lo serás también. Y hay que romper con esa maldición, dicen ellos. Si tu padre fue un adúltero, entonces tú lo serás también. Entonces hay que romper con esa maldición. Según esta doctrina, pues un violador engendra un violador, ¿sí? Un pobre engendra a otro pobre. Y así sucesivamente, porque ese es en esencia el centro del mensaje de esa doctrina, de las maldiciones generacionales. Algunos enseñan inclusive la autoliberación, o sea que yo me puedo autoliberar, ya ahí ya raya en otra
O nos libera Cristo o nos autoliberamos nosotros, ¿verdad? Actualmente el sistema G12 es el máximo divulgador de esta doctrina extraña. En sus encuentros que ellos realizan, invariablemente, si la gente es cristiana o no, los meten a una sesión que ellos denominan rompimiento de maldiciones generacionales. Ahora, ni los primeros cristianos, la era apostólica del primer siglo, ni en la historia de 20 siglos ya del cristianismo, se menciona esta doctrina que fue practicada. No hay versículos en la Biblia donde se liberen a los cristianos de las maldiciones generacionales. No existe en la Biblia. Muchísimo menos existe la autoliberación por medio de esos rompimientos y cancelaciones que la gente suele hacer, que más parecen conjuros de hechicería que otra cosa. Porque escúchenme bien, si no tiene sustento bíblico, no debemos aceptar nada. Ahora, hay algo muy importante aquí, quiero que ponga atención. Para dormirse es muy temprano, ¿eh? Ok. El punto es este. Una de las reglas de interpretación de las Escrituras, porque hay reglas de interpretación, es esta. Se debe tomar en cuenta el contexto inmediato y general del pasaje que se va a interpretar. ¿Qué es el contexto inmediato? Son los versículos que vienen antes y después del versículo a interpretar. ¿Cuál es el contexto general? Es lo que dice el conjunto de libros de las Escrituras de la Biblia respecto al tema. Por ejemplo, de Jesús. Bueno, no hay un solo versículo. ¿Qué dice la Biblia de Jesús en todo su panorama bíblico? Pues que Él es Dios, que Él es el Salvador. Entonces, ese es el contexto general. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se puede tomar un versículo, así se lee y parece como que dice lo que el predicador dice. Y yo les voy a demostrar cómo al tomar en cuenta el contexto anterior y posterior y el contexto general, la Biblia habla solita. Ahí va el ejemplo, Proverbios 6, versículo 2. Proverbios 6, 2. Seguramente ustedes han oído eso de, por ejemplo, tú dices, ay, siento un dolor aquí, ay, entonces alguien que cree en estas cosas te dice, no confieses, no digas, porque lo que dices recibes. ¿Has oído eso? No, tienes que hablar positivo, dicen, bueno, ahí va. Proverbios 6, 2, y te citan este versículo. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, esto lo interpretan como esto. Si tú dices algo así como, es posible que me despidan del trabajo porque hay recesión y están haciendo recorte de personal. Entonces, uno de los que creen en la confesión positiva, te dicen, no, cancela esas palabras, porque lo que dices recibes y lo que dices te enlaza. Entonces te quedas preso en los dichos de tus labios y te van a correr del trabajo. Ahora bien, eso supone que si yo digo, no me correrán, a ver, dígamelo. No. Bueno, vamos al contexto inmediato de ese versículo para ver de qué está hablando cuando dice que te has enlazado en los dichos de tu boca. Solito habla. Ahí va. Versículo 1, ese es el contexto inmediato. Hijo mío, hasta se van a reír algunos. Si salieres de fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿De qué está hablando?
¿Ya lo vieron? O sea, notaron que el contexto anterior y posterior, pues es obvio, nos dice, nos aclara de qué está hablando el versículo. Nadie que recibe una carta de un pariente de Estados Unidos comienza a leer la carta a la mitad. ¿Verdad que no? Porque si empiezas a leerla a la mitad, vas a leer donde dice que se cayó de la escalera y está en cama. Entonces dices, ay Dios, y vas con tu mamá, ay, se cayó tu hermana allá en Estados Unidos. Pero luego dice, no, pero está bien, no, aquí dice, mira, aquí dice que está mal y que se rompió una pierna. Dice, no, pues eso hace 3 años, ya está bien. No, aquí dice, sí, ahí dice, pero lee toda la carta, mi estimado. Eso es exactamente el gran error que le sucede a muchos cristianos por leer la Biblia nada más así, un versículo, citar un versículo y no mirar el contexto anterior y posterior. Mire, este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, eso es ser fiador, ¿no? Te comprometiste a dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon. Dice el versículo 6, escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. En aquel tiempo no es como los tiempos de hoy. Cuando alguien salía fiador por otra persona era de palabra. Ahora tú escribes un pagaré y firmas fiador. Entonces, si tu compadre no pagaba, tú te comprometías. Bueno, si mi compadre no paga, yo pago. Entonces ya te estabas comprometiendo. Si contextualizáramos el versículo el día de hoy, sería: no firmes. Porque si tú firmas, ya te comprometiste. Rescata esa firma, libérate. ¿Por qué tienes tú que andar pagando las deudas de otro? Eso es a lo que se refiere, te has enlazado en los dichos de tu boca. Nada que ver. Y como ese ejemplo, hay 20,000 ejemplos. Entonces, en Éxodo 25, donde dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, este texto que acabamos de leer, estos 2 versículos, sin su contexto, ponga atención, nada más así, leyéndolo así como lo hicimos, sin tomar en cuenta el contexto anterior y el contexto posterior y el contexto general de la Biblia al respecto, al leerlo así, bueno, parece que dice que los hijos serán castigados por los pecados de sus padres, ¿sí o no? Eso es lo que sugiere si tú lo lees así nada más. ¿Estamos en eso, sí o no? Parece, porque visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Bueno, vamos a hacer 6 observaciones precisamente sobre estos textos, para ver si realmente se refiere a eso. Y vamos a ver, pues el contexto general, vamos a ir en algunos pasajes de la Biblia, por toda la Biblia, para ver si es verdad que yo pago las consecuencias de los pecados de mi padre. Para ver si es verdad que usted paga las consecuencias de los pecados de sus padres, de sus abuelos y de su bisabuelo. Vamos a ver si es verdad eso. Ok. ¿O a qué se refiere ese versículo? La primera observación es esta. Hay que notar que las maldiciones de las que habla aquí están sobre aquellos que odian a Dios. ¿No dice eso el versículo? Pregunta, ¿usted odia a Dios? Entonces,
Ya, para empezar, ya fue el primer izquierdazo ahí. Un jab de izquierda. Porque, pues visita la maldad de los que le aborrecen. ¿Usted ama a Dios o lo aborrece? Ok, esa es la primera. En segundo lugar, la palabra visitar significa castigar en el hebreo. Es la palabra hebrea pakad, que significa castigar. Bueno, en segundo lugar, hay que notar que el castigo que está diciendo aquí para los que se postran sobre las imágenes no es para aquellos que aman a Dios. Ya está esto establecido, ¿no? ¿Para quién es ese castigo? ¿Para quién es ese castigo? Para los que lo aborrecen. Entonces, se argumenta, según esta doctrina de las maldiciones generacionales, que tu padre, tu abuelo o tu bisabuelo, esa es la cuarta generación, podían haber odiado a Dios. Entonces, supongamos que tu bisabuelo era brujo de Catemaco. Entonces, él no tenía una relación con Dios, él aborrecía a Dios. Entonces, según esta doctrina, tú vas a pagar las consecuencias y sobre tu vida vendrás, porque hasta la cuarta generación, y es tu bisabuelo, el brujo de Catemaco o aquí de San Martín, para no irnos tan lejos. Entonces, según esta doctrina, tú empiezas tienes una prueba, una tentación, un problema en tu vida, entonces el liberador de las generaciones, de las maldiciones generacionales te dice, no hermano, eso no es normal. Yo pregunto, ¿qué es normal en un cristiano? ¿Ser atacado o no? Bueno, para empezar. Y te empieza a decir, no hermano, eso no es normal. Hay de haber maldiciones generacionales sobre tu vida. A ver, ¿qué hacía tu papá? No, pues él era policía. ¿Y tu abuelito? No, pues ese hacía brujerías. Ahí está. Entonces, lo que a ti te pasa, mira, pierdes el trabajo porque el diablo te surte. Y te empiezan a decir un montón de cosas que no están en la Biblia. Entonces te someten a una sesión de liberación y de rompimiento de las maldiciones generacionales. Porque tu abuelo, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, porque es cuarta generación, pues odiaba al Señor. Y eso te hace merecedor indiscutible de las maldiciones generacionales. Bueno, seguimos adelante. Si esto fuera así, como dice esta doctrina, entonces, pongan atención, entonces el versículo habla, fíjate lo que habla el versículo 6, dice que visita la maldad hasta la cuarta generación, pero el versículo 6 dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que si tu bisabuelo fue un brujo, pero tú te conviertes a Cristo y amas a Dios, ¿aún así vendrán las maldiciones y las consecuencias? Pues no, es evidente que no. Ahora bien, si así fuera, supongamos que sí se heredan y que tú tienes que recibir esas maldiciones, pero tienes que romperlas, entonces hay que voltear la tortilla. Y en ese mismo argumento diríamos que la misericordia de Dios entonces visitaría también a miles de generaciones de los que le aman, porque eso dice el versículo, ¿no? Ahora, quiero notar una cosa, la frase hago misericordia a millares significa 1000 generaciones. Hay muchas Biblias que ya lo traen traducido así, por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice, pero también mostraré mi misericordia por 1000 generaciones a los que me aman. Ahora, supongamos que, imagínate, 1000 generaciones. ¿Tú crees que en 1000 generaciones no debió de haber un antepasado, porque ya nos vamos a remontar a lo mejor hasta Enoc, Moisés, sí o no? Porque de allá venimos todos. Bueno, seguramente algunos de nuestros antepasados en las 1000 generaciones
Pues amó a Dios. ¿No creen que sería posible? Entonces ya la misericordia, pórteme como me porte, sea un transo mentiroso como mi abuelo o mi tatarabuelo amó a Dios, entonces eso se supone que ya voy a recibir yo la misericordia de Dios. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Están muy pensativos. Pues es obvio que no. O sea, no es automático. Ni porque mi bisabuelo, porque yo me porto bien, mis bisnietos ya tienen asegurada la bendición de Dios. No. Y si yo me porto mal, tampoco las maldiciones los van a alcanzar a ellos. ¿Por qué? Porque si ellos se acercan a Dios y se convierten, ¿qué? Entonces ya estamos viendo que eso está medio enredado, ¿sí? La versión Nueva Internacional, la versión católica Nácar Colunga también traducen 1000 generaciones. El punto es este, miren. La comparación que hace de 1000 generaciones y 4 generaciones maldiciones y 1000 generaciones no tienen comparación. Entonces, ¿por qué hace esa comparación de 1000 generaciones? ¿Cuál será el propósito de ese texto? Mostrar que la misericordia de Dios es más grande, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, que su paciencia es más grande, que su infinita misericordia es muchísimo más grande que el querer hacer juicio. Entonces, el que se convierte recibe toda la misericordia de Dios. Y en ese momento que se convierte, ¿qué? Pues su vida cambia. ¿Estamos? Ahora, el tercer punto que yo quiero resaltar es este. Según la doctrina de las maldiciones generacionales, ponga atención, son originadas y ejecutadas por Satanás, según la doctrina. Porque dicen, no, pues es que mira, tú eres alcohólico, eres adúltero, eres tranza, todo esto te pasa porque tu abuelo, tu padre, todo esto eran ellos. Entonces el diablo te agarró, te dicen. Entonces, pongan mucha atención. La interpretación que las maldiciones generacionales son originadas y ejecutadas por Satanás es totalmente erróneo. El texto es claro, vayan otra vez a Deuteronomio. Vamos a Éxodo, está bien, es el mismo punto. Éxodo 20, versículo 5. Ahora, fíjense. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, aquí, en este punto, es claro que el versículo nos dice que el que maldice al pecador y como consecuencia le vienen las consecuencias de ser maldito por Dios. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién es el que maldice? ¿Dios o Satanás? A ver, véanlo en su Biblia, no me ven a mí. ¿Quién es el que visita, el que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Dios. Ahí está otra mentira. No es el diablo. ¿Lo están viendo, sí o no? Porque los que enseñan esa doctrina aseguran precisamente que es Satanás el que hace valer esas maldiciones. Entonces el diablo te hace como quiere. Y por eso reprenden al diablo, atan al diablo, echan fuera demonios y hacen muchas cosas. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Si Dios es el que maldice al pecador, ¿quién puede romper la maldición que Dios da? Sí, yo sé que Dios mismo, pero yo dije ¿quién? Me refiero a una persona. ¿Quién puede romper una maldición que Dios dice? Nadie. Y ahí ya es toda una confusión esa doctrina entonces. Invocar el nombre de Jesús contra una maldición. Porque la gente que rechaza a Cristo está bajo maldición, así dice la Biblia. Están bajo la ira de Dios, ¿sí o no? Entonces, si yo me acerco a una persona, no le hablo de Cristo, no le digo que se arrepienta y nada, entonces veo, no, oiga,
Pues es que ya me divorcié, dice la señora, porque me fue mal el matrimonio. Entonces, ay, mire, oiga, ¿y sus padres? No, se divorciaron. Ah, ¿y sus abuelos? También se divorciaron. Y pues ya ve, no sé si ya se dio cuenta que mi hija la mayor también ya se divorció. Y no, sabe una cosa, es una maldición generacional. Pero cuando analizas la cosa, te das cuenta, ¿cuál maldición generacional? Es la naturaleza humana. Es porque es bien rebelde la señora o el esposo y no obedecen a Dios, no tienen a Dios en su vida, están bajo maldición. Entonces, si yo llego queriendo romper algo que Dios dijo que están bajo maldición, ¿quién soy yo para romper algo que Dios? La ira de Dios está sobre los que le rechazan. ¿Quién soy yo? Entonces, invocar el nombre de Jesús contra una maldición que el Padre dijo, pues es totalmente irracional. Es ponerte, imagínate a Dios, mientras Dios dice que su ira está sobre los que le aborrecen, tú llegas y dices, no, yo rompo esa maldición. ¿Qué te crees? Es algo contradictorio, es absurdo. Y los que hacen así se encuentran luchando contra Dios. Ahora, Dios, en cuanto una persona se convierte, esa ira de Dios, ese enojo, ese castigo, esa maldición, se quita, ¿sí o no? Que fue lo que te sucedió a ti y a mí. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Por lo tanto, ya no estamos bajo maldiciones. Imagínate, recibimos a Cristo y las maldiciones ahí siguen. ¿Eso significa que las maldiciones son más poderosas que Cristo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ven? En cuarto lugar, el contexto general de la Biblia contradice la idea o la doctrina, y aquí ya la teoría, de que los hijos pagan por el pecado de sus padres. Porque vamos a analizar el contexto general también, ¿sí? El contexto general, la enseñanza general de la Biblia contradice que los hijos son destinados para recibir las maldiciones por el pecado de sus padres. Porque si así fuera, ponga atención, se supone que también es a la inversa, que ya lo expliqué. Si yo me porto bien, mal, ¿mi hijo recibe las maldiciones según la doctrina falsa esa? Sí. Entonces, volteamos el otro lado. Si yo me porto bien, ¿se sugiere entonces que a él le va a ir bien también? Pues no, y eso es lo que vamos a ver. Porque si usted tuvo un padre, un abuelo o un bisabuelo que amó a Dios, ¿usted heredará las bendiciones generacionales automáticamente? No, como tampoco lo otro. Y vamos a ver en la Biblia. Si funcionara esto de las maldiciones generacionales como ellos dicen, pregunto, ¿por qué los hijos de Samuel, que amó a Dios, nadie puede discutir que era un hombre de Dios, ¿por qué no recibieron las bendiciones generacionales, puesto que tuvieron un padre piadoso? Vamos a ver ahora el contexto de las Escrituras para echar por tierra esta falsa doctrina que a muchos los tiene así, ay, es que estoy atado a la maldición, estoy atado a la maldición. Entonces, si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. Vamos a 1 de Samuel capítulo 12, versículo 3. 1 de Samuel 12, versículo 3. Recuerde que estamos viendo el contexto general sobre este tema. Está aquí Samuel y dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré.
Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¿Quién era Samuel? Era un hombre de Dios, era íntegro, honesto, amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, según la doctrina de las maldiciones generacionales, pues dice que él visita la maldad de los padres sobre los que hacen el mal. Pero los que aman a Dios, hasta 1000 generaciones, los visita con su misericordia, ¿no? ¿Qué se entiende? Ya lo expliqué, que es para resaltar la misericordia. Porque si así fuera entonces, 1 Samuel 8, ¿por qué sucedió esto? Acuérdense que es muy temprano para que se duerman los de allá arriba, ¿eh? No se duerman. Acaban de despertar y ya están otra vez dormidos, hermano. Acuérdense que cuando digo los de allá, es que son los de acá. No se estén durmiendo, ¿eh? Y cuando digo los de acá, son los de acá que están durmiendo. Los de acá, los del centro no se duermen, por eso no les digo nada. 1 Samuel 8, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Pon atención, ¿eh? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues no dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos y que por 1000 generaciones también su misericordia. Aquí eran sus hijos. Estamos viendo el contexto general, a ver si es verdad que se hereda las maldiciones por el pecado de los padres, o en todo caso las bendiciones por ser hombres justos y mujeres justas, tus hijos ya automáticamente son bendecidos. No, ¿verdad que no? ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? Entonces, lo que es que eso sugiere que tú eres un malandrín. Eso ya no les gustó, ¿verdad? ¿Ven? O sea, es totalmente antibíblica esa doctrina. Pero todavía vamos a un ejemplo más. Este sí, de plano, está así como cuando está un vidrio grande de 4x4 y agarras una piedra y lo tiras al centro y lo haces añicos, así. Así se va a venir esa doctrina. Porque esa doctrina, hermanos, tiene atrapados a muchos en la inseguridad. No los deja tener una relación bonita con el Señor, limpio, porque todo el día están peleando con el diablo. Y siempre están, es que la madre, no, y yo cancelo, y yo. Y luego estás, ay, ¿qué más haría mi abuela? ¿Qué más haría mi abuela? Fue bruja, fue esotérica, ¿qué más haría? Y ahí estás, porque pues como sigue el asunto, sigue la lucha, sigue el ataque, tú estás, ¿qué más haría? Revélame, Espíritu Santo. No, hombre. Segunda de Reyes 18:3. Aquí habla de un rey llamado Ezequías. Segunda de Reyes 18:3. Este hombre fue muy notable. Acuérdense que estamos viendo el contexto general sobre el punto. A ver qué dice toda la Biblia. Si es verdad que los hijos pagan por el pecado de los padres. Segunda Reyes 18:3 dice: hizo lo recto, o sea, Ezequías, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa esa cosa. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba todo lo que él hacía.
Hizo un montón de cosas, tremendo hombre de Dios. Pregunta, según la teoría, y ahorita diríamos casi la herejía, de la doctrina de las maldiciones generacionales, los hijos de Ezequías debían de ser tremendos hombres de Dios, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver, Segunda de Reyes 21, versículo 1. Muere Ezequías. Ezequías tenía un hijo llamado Manasés, tenía varios, pero este era el primogénito y como consecuencia heredaba el reino. Segunda de Reyes 21, 1. Entonces mira, toda la herencia que él tuvo de un hombre temeroso de Dios, vamos a ver qué pasó con Manasés. Dice así, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué? ¿Cuáles maldiciones generacionales heredó? A ver. ¿Por qué hizo lo malo? Porque él quiso. Ese es el problema con el tema que yo les comenté de la psicología, que excluye y evade la responsabilidad de cada uno. Igual de que los demonios se meten en los cristianos y que nos hacen pecar. Entonces nadie es culpable. Ahí está la falacia. Ahí está la mentira. Ahí está el gravísimo error. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas, al sol, a la luna, a las estrellas. Mira el versículo 5. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. ¿Qué significa eso? Quemó a uno de sus hijos a un ídolo llamado Moloc en sacrificio. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Son los abuelos de Walter Mercado. Dice, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Pregunto, ¿qué pasó allí? ¿Por qué la misericordia no funcionó automáticamente? Pero resulta que se muere Manasés y tiene un hijo. Tuvo un hijo, el primogénito llamado Amón. Entonces, según la teoría de las maldiciones generacionales, su hijo debía de reproducirlo a él, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué Manasés no reprodujo a Ezequías? Pero resulta que su hijo Amón sí reprodujo a su padre Manasés. ¿Qué? ¿Aquí sí funcionaron las maldiciones generacionales? Vamos a ver, Segunda de Reyes 21, 18. ¿Acaso aquí sí operaron las maldiciones generacionales y el hijo de Manasés tuvo que pagar por el pecado de su padre? Segunda de Reyes 21, 18, dice así. Y durmió Manasés con sus padres, o sea, murió. Y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Mira el 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y claro, los de las maldiciones generacionales citan estos dos y dicen, ¿ves? Es que la maldición estaba allí, entonces pues volvió a hacer lo mismo que su padre. Ya ves que consultaba divinos y agoreros y hechiceros, entonces las maldiciones pues están sobre ti. Versículo número 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró.
y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Entonces, esos dos reyes sugieren, si lo lees así nada más, no en el contexto general de la Biblia, sugiere que las maldiciones generales sí funcionan, ¿no? ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿y Ezequías? Pero aquí es donde viene ya así a hacer polvo los añicos que quedaron. Resulta que Amón tuvo un hijo, se llamó Josías. Entonces Josías era hijo de Amón, nieto de Manasés, tercera generación, ¿sí? Y bisnieto de Ezequías, cuarta generación. Segunda de Reyes 21:5. ¿Dónde se rompe? ¿Dónde se rompe eso que Dios dijo? Visitaré, si te inclinas a ellos, visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Dónde se rompe? Ahí va. Segunda de Reyes 21:25. Los demás hechos de Amón, el hijo de Manasés, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? 26. Y fue sepultado en el sepulcro del huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su tatarabuelito. ¿Entienden? Sin apartarse a derecha ni izquierda. Versículo 20. Si usted lee todo el capítulo, léalo de tarea. Pero ahí dice todo lo que hizo Josías. Fue un rey realmente, mire, restauró el servicio al templo, sacó todos los ídolos que había metido su papá y su abuelo, que había sacado su bisabuelo, y él volvió a limpiar la casa del Señor. Les dijo a los sacerdotes que enseñaran la ley. La gente oraba, la gente se encontró con el Señor, construyó ciudades, y fue un rey realmente. La gente estaba tan contenta de estar bajo el reinado y el gobierno de un rey como ese rey piadoso llamado Josías. Y dice el versículo 25, y no hubo otro rey antes de él. Y aquí viene el punto, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? Alguien debe estar equivocado en cuanto a esa falacia de las maldiciones generacionales, ¿no cree? Alguien debe estar equivocado. Supongo que Dios no. A mí se me hace como que, no sé qué piense usted, pero a mí se me hace como que la Biblia explica claramente sobre el tema. Porque estamos viendo el contexto general, ¿sí o no? Porque según la teoría de las maldiciones generacionales, Josías debía estar maldito, ¿sí o no? Y Dios iba a visitar y a castigar a Josías por el pecado de su abuelo y de su padre. ¿Dónde se rompió? Cuando él se convirtió a Jehová de todo su corazón. ¿Ya te convertiste a Cristo? ¿Qué pasó cuando te convertiste? ¿Tu abuelo, el jefe de los brujos de San Martín? Todas las maldiciones, el castigo que Dios había dicho que vendría sobre los padres, sobre los hijos a la tercera y cuarta generación, ¿dónde se rompe, hermanos? ¿Dónde se rompe? Cuando te conviertes. Entonces, todo ese asunto es pura faramaya. Todo ese asunto de que ahora vamos a romper maldiciones generacionales, hermanos. A ver, piensa, investiga, ¿qué fue tu abuelo? ¿Qué hizo tu tatarabuelo? Y ahí estás tú, como los mormones, mirando su genealogía de sus ancestros. A ver qué descubres allí, qué hicieron. ¿Y qué tal si descubres que tu bisabuela era una mujer de Dios y tu bisabuelo hasta pastor fue y tú ni sabías? Entonces dices, entonces ¿por qué tantas cosas me pasan?
Entonces la pregunta es, ¿por qué no heredó las maldiciones generacionales correspondientes, Josías? Por el pecado de su papá y de su abuelo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a esas maldiciones? Simplemente no existen. ¿Por qué? Porque cuando la gente se vuelve a Dios, todo aquello es anulado. ¿Sí o no? Respiren hondo, porque todavía no acabamos. El quinto punto para considerar es la declaración de Jesús aquí en Juan 9:1. Ahora ya estamos, acuérdense que estamos viendo el contexto general de la Biblia al respecto de que si es verdad que los pecados de mi padre, yo voy a recibir maldiciones por los pecados de mi papá, de mis abuelos, etcétera. El quinto punto es el siguiente. Juan 9:1, ¿ya lo tiene? Vea lo que dijo Jesús. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba? Nació ciego. Ok. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Yo quiero que pongan mucha atención. Los discípulos creían que las adversidades, las enfermedades y el nacer ciego era consecuencia del pecado personal o consecuencia del pecado de sus padres. ¿Sí o no? Parece que también ellos no entendían muy bien el asunto. El punto es este. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos esperaban la respuesta de Jesús. No, pues sus padres, por eso nació así. O su propio pecado lo tiene así. Y miren la respuesta de Jesús. No es que pecó, ni los padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A ver, ¿alguien me quiere explicar eso? O sea, cuando dice no es que pecó ni sus padres, no significa que no hayan pecado. Lo entienden, ¿verdad? Significa que no es una consecuencia de haber pecado ni él ni sus padres. Entonces allí Jesús está aclarándonos todavía más de que está muy mal entendido Deuteronomio 9:5 o 5:9 y Éxodo 20. ¿Ya me estoy explicando? Este es el punto. Porque resulta con que tienes una situación que te aflige y lo primero que dices, ¿qué hice? Bueno, la pregunta es válida, vamos a poner que es válida. ¿Qué hice para que me pasara esto a mí? Bueno, probablemente tu vida es recta, pero esa no es la pregunta correcta, eso es producto de la ignorancia. Porque entonces se supone que si hiciste algo, es porque por eso estás en esa situación, ¿no? Entonces ya no preguntas. Porque dices, no, pues estoy así porque me porté mal. Aquí es donde está la confusión, pongan atención. Yo creo que ahí está la confusión en los que empezaron a sacar del contexto y inventaron esta enseñanza. El problema está en esto, en que como cristianos o no cristianos tenemos, vamos a poner a los cristianos, nosotros. Vivimos en un mundo natural, físico, ¿sí o no? Bueno, tenemos un cuerpo débil que se enferma, ¿sí o no? Ok, la enfermedad definitivamente es consecuencia del pecado, porque así no nos hizo el Señor. Se debilitó este cuerpo. Ahora bien, como ya está debilitado, por eso este cuerpo tiene que morir y Dios va a resucitar un cuerpo glorificado, ya no sujeto a las leyes de este mundo, ya no se va a enfermar, ya no va a sentir dolor ni tristeza. Pero aquí, hermanos, aunque tú camines con el Señor así bien recto y le saludas a alguien que trae una gripe tremenda, te puede contagiar el virus, ¿sí o no?
Claro. Y luego los hermanitos, esos valentones, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el gobierno dijo que no se debían de hacer reuniones públicas porque el HN1 andaba allí suelto? Entonces, bueno, ese fue un decreto del gobierno y nosotros no lo hicimos. Y los hermanitos valentones dijeron, les faltó fe. Confunden todo. Confunden todo, ¿sí o no? Cómete todos los días una torta de carnitas, todos los días en la mañana, todos los días, por fe. Cómetela por fe. ¿Sí? ¿Qué te va a pasar? Te vas a llenar de ácido úrico que olvídalo. Y tú puedes andar caminando bien con el Señor, pero este cuerpo, hermanos, es bien débil. Entonces, asumen estos hermanitos que los ataques, los problemas de la vida son producto de las maldiciones. Cuando escúchenme bien, muchas veces nuestras conductas erradas, Dios disciplina. Y ahí es donde te puede cortar el trabajo para meterte en una situación apremiante para tratar contigo. Pero aquí viene otra vez más confusión en la mente de esos hermanos. Dicen, no, es que Dios no puede hacer eso contigo. Ah, no. ¿Y qué hizo con Jonás? ¿Y qué hizo con José? ¿Y qué hizo con tantos? ¿Qué no permitió Dios todo eso para la postre cumplir su propósito? ¿Que nosotros tenemos privilegios que no tuvo ni David, ni Pedro, ni Pablo? Ay, somos supercristianos, ¿verdad? ¿Creen ustedes eso? Y aquí es donde está la confusión. La confusión está también en que hay un mundo, hay un Satanás y hay demonios que tientan nuestra concupiscencia, ¿sí o no? Pero también nosotros, nuestra propia concupiscencia. Luego pecamos. Dios puede disciplinar esa indisciplina nuestra. ¿Están de acuerdo con eso? Pero no son las maldiciones generacionales, hermano. Escúcheme bien. Mi bisabuelo fue alcohólico. Mi abuelo fue alcohólico. Mi padre fue alcohólico. Yo me inicié en el alcohol bien rápido, muy joven. Escúcheme bien. Cuando yo me convertí, ¿qué pasó? No soy un alcohólico. Pero, escúcheme bien, ahí está el asunto. O alguien puede ser marihuano, el bisabuelo fue marihuano, el padre, el abuelo, y tú también eres marihuano. Que pues es algo natural, dijo uno, ¿eh? Es algo natural. Es de lo mismo que Dios dio, es de la naturaleza. Cada cosa que saca la gente, ¿no? Entonces, tú te conviertes y en ese momento se te quita todo eso. Dios te libera. Tienes la fuerza para decir no a los cigarrillos de marihuana. Pero ahí sigue la tentación. ¿Sí o no? Entonces, fíjate bien. Si andas con amigos que fuman marihuana, te van a ofrecer uno, ni modo que te ofrezcan un libro de John MacArthur. Entonces, tú andas con ellos, tú tuviste esa debilidad. ¿Cuál es lo prudente allí? Apartarte de ellos, ¿sí o no? Ah, pero resulta que andas con ellos y caes, y vuelves a caer, y vuelves a caer. Entonces llegas a un lugar donde le dices al pastor que cree en estas cosas, y tú le dices, es que hermano, sigo esclavo a la marihuana, sigo esclavo. No, entonces, a ver, ¿cómo tu papá? No, pues era marihuano. ¿Y tu abuelo? No, pues él le enseñó a mi papá. Y pues yo los vi a los dos. ¿Y tu bisabuelo? Pues él la sembraba. Entonces el pastor de volada, ¿verdad? Pone la posición del liberador, ¿no? Vamos a romper las maldiciones que es una maldición que está sobre tu vida. Vamos a romperla. La Biblia dice, donde están dos o más reunidos y se ponen de acuerdo,
El Señor hace lo que uno le... Y otro versículo fuera del contexto, nada que ver. Total, se ponen de acuerdo y le llaman a otro y empiezan: cancelamos la maldición de la marihuana, rompemos en el nombre de Jesús esta maldición. Y el otro se sacude y se cae y todo el rollo y ya sale y se siente victorioso. El domingo y el jueves ya hacen marihuana otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es su debilidad, ¿entienden? Es su concupiscencia. ¿Cómo nos gusta echarle la culpa al abuelo y al bisabuelo? Se fijan, por eso yo dije que lo que he enseñado de la psicología y de los cristianos endemoniados, que no los hay, son primos hermanos de esta doctrina. Ya salieron triatres ya estos. Jesús dice, este ciego, él aseguró que el ciego no estaba pagando por los pecados de su padre. ¿Estamos, sí o no? Ni siquiera por los de él. Jesús dijo que Dios en su soberanía había permitido que este hombre naciera ciego para manifestar su gloria, porque cuando Cristo pisó esta tierra demostró que era el Hijo de Dios. Y mira el dominio y el control. Permitió que naciera ciego. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifestase en él. Y lo sanó. Eso ya echa por tierra. Pero miren, aquí con esto, ya por si alguno todavía, porque algunos me empezaron a mirar así como con... Ay, porque, bueno, hermano, hay algunos que les encanta seguir atrapados en las maldiciones. ¿Qué inconsistencia, qué cosa tan lamentable. Ayer que estaba predicando esto a los que vienen el sábado, los sabatistas, ustedes son domingueros, pero son domingueros tempraneros. Que estaba enseñando este tema, algunos me empezaron a ver así como, y así, hacían eso así como que no. Y dije, ¿a ti te gusta seguir en las maldiciones generacionales? Parece como que les gusta. Pero a ver qué, esto ya es el acabose para esa doctrina. Ahí va, Ezequiel 18:1. Vamos rápido. Ezequiel 18:1. Aquí ya de plano, el que no entiende es porque de plano pues se quiere quedar con la maldición de su abuelo. Ezequiel 18:1. Vamos a ver, estamos viendo en el contexto general si los hijos pagan por el pecado de los padres, ¿ok? Vamos, Ezequiel 18:1. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, Ezequiel dice esto. Pongan atención. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice el refrán? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa la dentera? Que se les destiemplan los dientes. Eso significa. O sea, fíjate lo que está diciendo. Así dice el Señor, ustedes piensan y usan este refrán en Israel: los padres son los que se comen las uvas agrias y los hijos son a los que se les destiemplan los dientes. En otras palabras, yo me como la piña agria y mi hijo está... Es como esto. La amargura, tú te amargas contra alguien que te hizo algo. La amargura es un veneno que tú te tomas queriendo que se muera el otro. Es lo mismo. Entonces, miren lo que les está diciendo. Ustedes usan este refrán, ¿verdad? De que los hijos heredan las consecuencias de la conducta de sus padres. Pues yo les voy a decir que entendieron muy mal. Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Por qué? Porque era mentira. Ahí va, versículo 4. He aquí todas las almas son mías. ¿De quién son? Y aquí está otra confusión. Los de las maldiciones generacionales dicen que todo el mundo entero está bajo el maligno.
significa bajo la influencia, y ellos no tienen cómo contrarrestarlo. Pero a nosotros nos hace como quiere el diablo, ¿verdad que no? Y estamos en el mundo. Pero ¿quién es el dueño? Dios es el dueño de las almas. Dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Algunos le dicen, al fin ay, gracias, Padre, al fin les cayó el 20. ¿Qué significa esto? No me vengan con que si el Padre hizo, el Hijo va a llevar las consecuencias. No, ¿de dónde sacaron eso? Hasta un refrán se hizo, fíjate nomás, un dicho. No. El alma que pecare, esa morir. En otras palabras, cada quien es responsable de sus pecados. Nadie puede culpar a los demás para justificarse. Y volvemos a los de algunas enseñanzas atrás. Ya deja de decir, soy así porque mi padre me abandonó. Soy así porque mi madre me tiró en el baldío. Soy así porque mi tío me manoseó cuando era niña. Soy así. Ya. Ok, fue un episodio terrible que tu padre te haya abandonado. Pero si tú te escudas en ese episodio de tu pasado para hacer lo que haces, escúchame bien, no es una maldición, es tu decisión de pecar. No les gustó eso, ¿verdad? Pero aquí no acaba el versículo. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, el que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento, cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, que en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová. Ok, mi padre, mi abuelo fue Walter Mercado. Y yo decidí servir a Dios, ¿entienden? Su gracia me tocó. Me convertí al Señor. Recibí a Cristo en mi corazón. Camino en los caminos de Dios. Y si mi abuelo fue primo del brujo más poderoso y le enseñó todas las artes de magia, todo eso se rompió, se quitó, se anuló cuando yo me convertí. ¿Entienden? Debo hacer una anotación aquí. Otra de las confusiones, esto lo he explicado en otras ocasiones, pero ahorita necesito hacerlo de nuevo. Otra de las confusiones de las maldiciones generacionales es que la vida que llevamos antes de convertirnos fue terrible. Un ejemplo, ahí está un hombre, ¿verdad? Que tuvo 7 esposas, 7 mujeres. Entonces se convierte un día y ciertamente Dios perdona sus pecados. Entonces llega, pastor, ¿qué hago? ¿Por qué, hermanos? Es que no me alcanza el dinero. Tengo 27 hijos. Entonces, él deduce en la ignorancia de que el hecho de haberse convertido ya todo va a estar bien. No, fíjese que no. Las consecuencias de nuestros pecados las seguimos enfrentando. Otro ejemplo. Usted fumó durante 30 años. Se convierte. Dios le perdona sus pecados. Jamás vuelve a tocar un cigarrillo. Y a los 10 años le sale cáncer en los pulmones. Y usted va con el oncólogo y le dice, híjole, usted tiene una pared de nicotina impresionante, tiene cáncer. Y usted se saca de onda. Dice, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué, Dios mío? Si yo ya te acepté, dice el cristiano. Entonces, el de las maldiciones generacionales te dice, ¿de qué murió tu padre? De cáncer en los pulmones. Ah, ¿y tu abuelo? No, pues también de cáncer en los pulmones. Era un fumador, sí, fumaba faros. Ah, por eso chupó faros. Entonces, no, es una maldición, hermano, es una maldición que tú mueras de cáncer, es una maldición. Y no vamos a permitir que tú te mueras de cáncer en los pulmones. Y empiezan a echar al demonio de cáncer. Ahora, ¿Dios puede sanarlo si Él quiere? Uy, pero si está con los ojos cerrados, nomás lo toca y lo sana. Pero ¿y si no lo sana qué? ¿Fue porque las maldiciones generacionales lo alcanzaron? ¿O fue porque fumó y sus pecados fueron perdonados, pero las consecuencias de sus pecados, esas son las que siguen? Y ahí es donde está otra vez la confusión. Se piensa que esas son las maldiciones generacionales. No. Son las consecuencias. Escuchen, hermanos, el cuerpo te exige que pagues la factura tarde o temprano. Si tú, mira, yo he tratado casos de gente que se convierte, que fueron alcohólicos o fumadores, así como lo que dije, y a los 7, 8 años de convertidos les sale la cirrosis hepática y se ponen mal y se mueren algunos, otros son sanados. Y yo sí les explico para que ellos entiendan, ¿verdad? Entonces, ¿está notando el contraste? El alma que pecare, esa morirá. O sea, cada quien es responsable de qué. Entonces, no se puede culpar ni a tus padres, ni a los demonios, ni a las circunstancias, ni a la sociedad, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado sigue siendo consecuencias negativas. Pero nosotros ya libramos la consecuencia máxima del pecado, que es la condenación del infierno. Pero como todavía vivimos en este cuerpo, todavía nos enfermamos, todavía tenemos situaciones, pero no son las bendiciones, las maldiciones generacionales, hermano. Es nuestra propia, Satanás nos tienta, nosotros mismos también, ya lo explicamos. Vamos a versículo ¿en cuál nos quedamos? 17. Vamos al 18. Ok, no, está bien ahí. A ver, permítanme. El 12, fíjense. Un poquito más atrás. El 10, fíjate, mas si engendrare hijo ladrón, o sea, el justo, porque el versículos 8 y 9 habla del justo, ese vivirá, ¿cierto? Ok, dice el 10, mas si el justo, ¿se entiende? Si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, estas y otras son las malas y las buenas. Sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomar usura, ¿vivirá este? ¿Qué dice? No vivirá.
todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá. Su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, por si les quedó una duda, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió, nos rescató, pagó el precio de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién se hizo maldición? O sea, que él iba a llevar las consecuencias del castigo de Dios, las maldiciones que Dios tiene sobre todos los que lo rechazan. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, y alguien lo recibe, se arrepiente y lava sus pecados, entonces eso que hizo Cristo en la cruz opera. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque estaba escrito ya, fíjense, maldito todo el que es colgado en un madero. Déjenme leerle este versículo en la versión en lenguaje sencillo. Dice así: Cristo prefirió morir por nosotros por la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Escritura dice: Dios maldecirá a cualquiera que muere en una cruz. Entonces Cristo cargó en él sí mismo los pecados de todos nosotros. No solo los pecados, sino el castigo de nuestra paz. Sobre él. Y en ese momento anuló el acta de los decretos que nos era contraria, según Colosenses, clavándola en la cruz. ¿Qué hizo? Anuló. ¿Qué es anular? Cancelar. Y ahora Cristo ya los canceló en la cruz del caballo. Ya andan los canceladores. Cancelo, cancelo, cancelo. Y el Señor nada más dice: ay, hijitos, ay. ¿De veras cree usted que confesando los pecados de sus antepasados, pidiendo perdón por lo que ellos hicieron, atando y desatando, haciendo guerra, logrará eliminar las maldiciones que ya están eliminadas? Todo es consecuencia de nuestros propios pecados. Pero en Cristo hemos recibido la misericordia por 1000 generaciones. Está hablando de la grandeza y de la extensión de la misericordia. Por su misericordia fuimos salvos, dice Tito.
Entonces, cuando aceptamos a Cristo, recibimos, ¿qué? Misericordia, no maldición, hermanos, por el amor de Dios. Tenemos la victoria en Jesús. Ya fuimos rescatados y liberados de la maldición de la ley. Además, ¿qué poder tengo yo para romper maldiciones? Y en el caso ya de nosotros, ¿sería necesario hacer eso? No. Entonces, hermanos, alguien puede decirme a mí, preguntarme, oiga pastor, entonces usted no cree que Dios pueda liberar a los cautivos. Hermanos, por el amor de Dios, por supuesto que creo. Pues los estoy viendo en ustedes, ¿cómo no voy a creer? Yo creo lo que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pregunta, ¿quién nos libera de la cautividad? ¿Cristo o el libertador de las maldiciones generacionales? ¿Quién nos libera de la ceguera espiritual? ¿Quién es el que nos libera de la opresión? Cristo en su obra en la cruz. La cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz es suficiente y completa. A eso se refirió Jesús cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, disfruten su libertad, disfruten su comunión con Dios. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre y volvemos a restablecer la comunión con Dios. Y cuando te venga una enfermedad, no digas que es la maldición. Puede ser una disciplina, puede ser causa, sí, de la desobediencia. Pregúntale a Dios. Pero también puede ser una prueba. Pero eso de las maldiciones ya no sobre nosotros. Los que los quieran tener, pues que las disfruten. Porque parece como que les gusta. Hermanos, les voy a decir una cosa. Debo confesar que yo la primera vez que escuché esta doctrina fue hace más de 30 años. Como unos 34. Yo tenía un año de convertido. Y debo confesar que me la tragué. Pero empezando por el pastor y los líderes en la iglesia donde yo estaba. Se la tragaron todos. Porque trajeron a esta gente y empezaron a liberarnos de las maldiciones. Y empezaron, a ver, tú tienes antepasado. Y me empezaron a hacer la onda esa freudiana. El análisis o ¿cómo le llaman? Psicoanálisis. Y bueno, y a ver, ¿cómo te sientes? No, pues bien. A ver, cuéntame de tu niñez. Y luego ya, a ver, cuéntame de tus padres y cuéntame de tu abuelo. Y bueno, salieron 2, 3 brujos ahí. ¿En serio? Pero déjame decirle, esos 2, 3 brujos hoy son cristianos. Entonces, no, pues sí, no, pues entonces mira, sobre ti hay maldiciones. Y yo me asusté. Y luego, ¿en qué mes naciste? Ahí les va. No, pues en tal mes. Oye, mira, para ti es negativo el mes de octubre. Fíjate nomás, pura brujería, hermano. Y yo, ¿cómo que el mes de octubre? Sí, cuídate el mes de octubre, cuídate el mes de octubre. Y ahí andaba yo cuidando el mes. Llegó el primer mes de octubre después de, ya cristiano, llegó el primer mes de octubre después de que llegaron esos falsos maestros y que choco en la carretera. Y estaba yo bien sacado de onda. Y llegó el siguiente año, octubre, y dije, no, yo no salgo. Fíjate nomás, hasta que uno de los maestros de la escuela bíblica, de allí mismo, que era un maestro de la Biblia, mis respetos para él, me dijo, ¿sabes qué, Chuy? Cristo te liberó en la cruz y estos volvieron a aprisionarlos a todos ustedes. Empezando por el pastor y voy a hablar con él. Siéntate y me enseña todo esto. Yo dije, mira. Bueno, pues hasta la fecha, hermanos. ¿Qué tiene de octubre si las lunas son más hermosas?
pura ignorancia de lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, disfruten de su libertad, disfrútenla, alaben al Señor, ámenlo con todo su corazón, obedézcanlo. Cuando les venga una prueba, díganle: gracias, Señor, por que estás haciendo crecer mi fe, ayúdame a enfrentar las consecuencias de mi pecado, pero disfruta tu libertad y no te dejes esclavizar otra vez. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque verdaderamente al conocer las verdades que a veces se tuercen por agarrar un solo versículo y no verlo a la luz de toda la Biblia, nos caemos en errores graves y luego estamos todos oprimidos y todos inseguros. Pero gracias, Señor, porque al conocer tu verdad nos hace libres. Porque si el Hijo, Cristo, nos libertare, seréis verdaderamente libres. Y los que hemos sido lavados con tu sangre, somos verdaderamente libres. Disfrutamos, Señor, la comunión contigo, disfrutamos la paz, y cuando hay una situación difícil, una enfermedad, un accidente, una prueba, tú siempre nos sostienes, nos ayudas, nos das gracia para enfrentar, Señor. Pero ya entendemos que no son las maldiciones, son las cosas de la vida y también para la formación nuestra. Porque Pablo lo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.